Ya estás ahí, nada más sales los sábados y domingos. Okay. Si te portas bien, ¿no? Porque también si te arrestan y entonces nada más cumples el sábado y domingo, pues podías pasar meses sin salir. Casi siempre me trataban mejor que a los hombres y eso causaba inconformidad en mis compañeros, en mis iguales. O sea, porque ella sí. Pero también sufrí malos tratos. Acá en la escuela médico-militar no existe la posibilidad. Si repruebas más del 50% de las materias, estás fuera. Va afuera. Sí, pues fue como un salto nocturno, decía Gafi, tiene razón. Cierras los ojos y dices, Dios me ayude, y ahí voy, ¿no? Porque lo tengo que hacer. Pero fíjate que fue ya después de que del segundo me fracturé y cuando me gradué. En el fuero militar, en el momento en que te dictan auto de formal prisión, se acabó todo. Te sacan del hospital, de donde estés, y te vas a lo que llaman grupo de sueltos. ¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Integrando Mentes. Es un placer que estén aquí con nosotros compartiendo, pues, tanto al invitado como a todos los invitados que hemos estado grabando acá en Ciudad de México. Agradecemos que nos sigan sintonizando ahí en nuestro canal, Aarón Robles _, ya saben que ahí pueden encontrar todo el contenido. Y el día de hoy estoy muy emocionado porque es la primera vez que voy a hablar con una persona relacionada a este tema. Bueno, ya más a profundidad porque por ahí hemos tenido en el podcast Agafe 423. Pero pues bueno, ahorita me interesa mucho este tema. Tenemos aquí a la doctora Ángeles Madrigal. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Y tú? Todo muy bien. Muchas gracias por el tiempo, por acompañarnos aquí a esta gira que tenemos acá en Ciudad de México. Gracias a ti por invitarme. Sí, no, es un placer tenerla acá. Digo, la presento como doctora, pero también es coronel. Es correcto. Ok, y ¿me puedes explicar un poquito cómo en el tema del todo el tema del militar, pues sí es algo que desconozco totalmente. Obviamente dentro de nuestro alcance como civil, digamos, y sí a lo mejor hay muchas cosas que por ahí le voy a estar preguntando, como por ejemplo en el tema de coronel. ¿Cómo es llegar a ser coronel? ¿Qué tanto se tiene que hacer como de carrera, en tiempos, en años, para poder llegar a una posición de coronel, doctora? Ok. Pues primeramente, saludos a todos, gracias por tenerme aquí, aquí les va la historia. Para ser médico militar en aquel entonces tenías que tener preparatoria. Okay. Ingresar con preparatoria y hasta la fecha es un internado, ¿sí? Una beca se hizo para mí porque ahí vives. Okay. Y te pagan incluso como si fueras sargento segundo, lo que llamaban el pre. Unos exámenes que son físicos, culturales y psicológicos, muy difíciles. Haz de cuenta 300 o 400 o 1000 los que hubiera, entrábamos 100. Okay. Entonces, difícil y todo un logro entrar a la escuela médico-militar, pero como en todos los trabajos empiezas por abajo, ¿sí? Aunque estás estudiando y te pagan y todo en ese entonces, para llegar a ser mayor médico cirujano, que es con lo que te gradúas, deben de pasar 6 años. Ok. En los que eres el escalafón más bajo, ¿sí? Los más. Terminando el 5º año, te ascendían en ese entonces a capitán primero pasante de medicina. Okay. Ya ibas al hospital y ya te vestías de 3er año, pero ya te vestías más de médico, más que de uniformes militares. Ok. Y al año siguiente ya ascendías a mayor médico cirujano. Después de eso, como en el ejército, no es que subas de cadete que entras a capitán primero tan rápido, sino que los militares de arma pasan por subteniente, los del colegio, por ejemplo, militar, subteniente, teniente, capitán segundo, capitán primero y luego mayor. Nosotros ascendíamos en teoría muy rápido a mayor, pero necesitabas 18 años de antigüedad del ejército para poder ir a la promoción de teniente coronel. Okay. Entonces nos pasamos esos 12 años de mayor. Yeah. Algunos hasta nos hacían burla de que ya mayor era como tu segundo nombre o apodo. El mayor. Tiempo. Sí, porque todo el tiempo mayor, un año o 2 sí es novedad, pero ya 12. Sí, ya. Y más si no asciendes a la primera, es un examen también difícil, la promoción, cosas de medicina, pero muchas cosas también de procedimiento sistemático de operar, PCO y el MOC y cosas que son de memoria, legislación militar, la Constitución,
todo eso, y te preguntan como punto y coma, o sea, casi de memoria. Perdonen que le interrumpa, pero me surgió una duda. Estaba estudiando en ese tiempo pues para doctora, ¿verdad? Dentro de esa carrera que sabemos que es una carrera difícil, el tema de la medicina, por el tema de estudios, tengo amigos que son doctores y el tiempo que se le dedica a los estudios, a las prácticas, es algo que te absorbe muchísimo tiempo. A la par también, ¿ustedes tenían algunas materias o dónde se enlazaba el tema también militar? Todo el tiempo eres médico militar y hasta hace relativamente pocos años ya lo cambiaron y ahora mi escuela se llama Escuela Militar de Medicina. Okay. Porque algunos siempre pugnaban que si era más importante ser médico o militar. Obviamente nosotros decíamos que ser médico, ¿no? Uh-huh. Pero los que tienen el mando de veras decían, no, lo más importante es ser militar, depende, ¿no? de la perspectiva, ¿no? Sí. Y siempre llevábamos materias militares, legislación militar, tropas de sanidad, en fin, en cada año de la escuela llevábamos materias militares. Pero a diferencia de lo que ocurre ahora, que se gradúan de subteniente o teniente, no teníamos que ir a promoción estando en la escuela. Uh-huh. Eso creo yo, y es solo mi opinión, es que te distraigan de lo principal, que es que tienes que aprender a ser médico y las clínicas y todo, es una carga importante. Entonces, era como si te saltaras eso, ¿sí? Sí. Pero te la hacían pagar porque entonces la ley decía que para ascender a teniente coronel necesitas sí ser mayor, pero tener 18 años de antigüedad en el ejército. Sí, basta. Yo era mayor desde que tenía 6, vamos a decir, pero hasta que tuviera 18 no iba a poder ir a la promoción. Exacto. Pero yo creo que era mejor, porque ese año que le dediqué a estudiar para la promoción, pues fue mucho sacrificio. Entonces ya era mamá, mi hijo nació en 97 y yo fui en 98 a la promoción. Okay, entonces dejaba a mi pobre bebecito con mi mamá. Hice muchos sacrificios porque sí hay que estudiar mucho. Pero fue una sola vez. Okay. En cambio ahora tienen que ir cuando son para de teniente a capitán y luego a capitán primero. O sea, cada vez que hay un proceso tienen que ir a promoción. Así bueno, es. Ahora otra pregunta también para entender y que todos podamos entender. ¿Qué engloba una promoción? O sea, me habla de promoción y yo entiendo que a lo mejor tiene que ir a presentarse a algún lugar ya con los requisitos, pero ¿qué conlleva una promoción? ¿Cómo es el procedimiento? Es un examen otra vez de competencia y es terrible. La competencia es terrible. Van tus iguales, los que tienen la misma antigüedad, los que tienen derecho mucha a ir. Competencia. Y nada más hay determinada cantidad de lugares, claro, ¿sí? Y te dan examen físico, o sea, tienes que estar en perfectas condiciones físicas, un examen médico de todo, para arriba y para abajo, y materias militares y médicas. Y tienes que ocupar un determinado lugar, ¿sí? Uh-huh. Dicen, no te dicen, a veces sí dicen y a veces no, pero por ejemplo, cuando yo ascendí a teniente coronel, había 10 o 12 lugares. ¿De cuántas personas? De 300 o 400, ¿sí? Entonces ya hasta se hacía una broma y abrazabas a dos y decían, miran, aquí están los dos que no va a ascender, aquí están los dos. Yo sí voy a ascender, sí. ¿No? O que tenías que ir con la actitud de, ¿cómo? No, si yo voy por el 1, ¿qué me importa que sean nada más 12 si yo voy por el 1, ¿no? Pero sí le tenías que dedicar muchísimo tiempo a estudiar, ir de menos a más. Empecé estudiando 4 o 5 horas diarias y faltando un mes estudiaba de 12 a 14 horas diarias. Oh. Lo escribía, lo grabé en entonces cassettes para que cuando manejara no perdiera el tiempo y lo fuera. O sea, todo momento estaba estudiando. ¿Y cómo era la competencia interna? Porque me imagino que a lo mejor iban colegas de usted o de otras escuelas, pero digo, pasa en todos, también sí se puede decir, o cómo lo vivió usted en la parte, porque de repente pasa que en las mismas escuelas quieres pues acreditar para una maestría o algún lugar y resulta que, oye, pues sí me esforcé tanto, pasé el examen, pero se lo dieron de repente a otra persona que yo sé que no tenía tanto estudio, pero había influencias. Esta de la promoción es muy transparente. Ok. Sí, porque cuando yo fui, al menos tú haces y inmediatamente sale en la computadora cuánto sacaste y sacan la lista de en qué lugar quedaste. Okay. En ese examen y en qué lugar vas de acuerdo después de 2 o 3 exámenes.
Y todo es muy transparente. Entonces sí, habrá otras cosas que la gente logra en el ejército que estén sujetas a la interpretación. Okay. Pero lo que es que ganes un lugar para una beca de ir al extranjero o haciendas es muy transparente. Pues, okay. O sea, ahí mismo todos tienen su calificación y sale la lista. No hay manera de que digan que no. Que hubo trampilla. Y cuando fue usted a hacer la promoción, ¿ese momento quedó dentro? Ah, sí, claro, ascendí a la primera y en primer lugar. Ah, qué chingón. Y pues... Mis respetos. Tuve mucha presión porque había sido primer lugar de la escuela y había ahí como una leyenda de que los que son primer lugar de la escuela no ascienden. Yeah. Sí, porque es otro tipo de estudio y no sé qué. Entonces apostaban en contra mío a mi favor. Y me decía, Ángeles, tienes que sacar, porque ya aposté por ti. Incluso un general muy antiguo que fue mi director de la escuela fue primer lugar de la carrera de medicina, pero sacó segundo lugar en la promoción y era lo más cercano a un médico exitoso en todo. Entonces tenía mucha presión. Entonces, pero también, ¿sabes qué? Saqué primer lugar de la promoción. Felicidades. Entonces, pero también hizo historia en esa parte, me imagino. También, aunque lo hicieron, también fui la primera que yo me acuerdo, mujer que sacara médico, que sacara primer lugar de la escuela y primer lugar de la promoción. Una vez que hizo el examen, me decía ahorita que inmediatamente salen las listas, ¿verdad? Sí. O sea, en ese momento te das cuenta que quedas en tal lugar, me imagino. Correcto, ¿Cómo fue su sentimiento en ese momento de, pues porque también es una friega de estar estudio todo ahorita que me satisfacción, pero mucho descanso también, porque un poquito antes de que empezara ya la parte intelectual, vamos a decir, me quebré. Empecé a llorar y mi esposo, que había ascendido un año antes, me dijo, ¿cómo crees? Si ascendí yo y saqué tercer lugar, tú eres mucho más que yo, claro que te va a ir bien. Pero es que le dije, menos que primero para mí es fracasar, ¿no entiendes? Me han estado diciendo aquí que siempre y todo. Tú céntrate en que ya tienes que ascender porque Javi, así se llama, mi primogénito, está solito porque tú vas a ascender. Lo otro es secundario, pero pues oye, si yo saqué tercer lugar. Y pues tenía razón, ya desde que viene el primero, era de PSO, paz, y saca 100. Dije, aquí soy, pues sí estudié lo suficiente, sí, pero tenía miedo. Lloré un día anterior con miedo al fracaso, ¿sí? ¿Y qué hizo ese día para festejar? No, me puse a estudiar todavía porque era el primero como de 8 o 9 exámenes. No acaba hasta que acaba. Me puse a seguir estudiando, pero ya el día que terminó el último examen y seguí el primero, de felicidad. Sí, doctora, definitivamente es algo que se debe de felicitar, porque sí es muy complejo, aparte de la carrera y el primer lugar que sacó de 300 personas que pudieron haber estado ahí, pues tiene mucho mérito, muchas felicidades, doctora. Pues gracias, mucha constancia, sí. Todo lo que se necesita para eso, más que inteligencia, ¿no? Es mucha disciplina. Correcto. Me gustaría irme un poquito para atrás, o mucho para atrás, porque también me gustaría conocer un poquito más de su infancia. En relación al tema militar, yo le comentaba ahorita antes de entrar al podcast que yo soy de Monterrey, de allá del norte. En Monterrey es muy raro conocer a alguien que le interese el tema militar, que se meta a la milicia, que diga, es una opción para mí. La verdad es que no. Entonces, de hecho, yo creo que a partir del 2010, que estuvo fuera de situaciones cuando el tema de la militarización, que empezamos a ver muchos militares en la calle. Y sí, aún así, hasta la fecha, es raro cuando vemos, pasan y todo, pero todavía sigue sorprendiéndote, los militares, ¿qué está pasando aquí? Ahora vengo aquí a la Ciudad de México, fuimos a comer, a almorzar el día lunes, y pues hay un montón de soldados por donde quiera, ¿no? Caminando en las calles, almorzando y por donde quiera, ¿no? Creo que aquí se vive muy diferente. Allá por Polanco, ¿sí o por dónde? ¿Dónde andábamos? Por Plaza Toreo, ahí en el campo. Pues Plaza Toreo, sí, por donde está el campo militar. Exacto, pero pues ves muchas cosas. El campo militar en Monterrey está como más alejado de la ciudad, entonces no es algo que regularmente vemos. ¿Cuál fue su relación de chica? O sea, si tenía algún familiar que era militar, o cómo fue ese acercamiento en la parte de querer entrar a ser militar. Bueno, mira, te cuento, sí hubo un militar importante en mi familia, el papá de mi papá, o sea, mi abuelo paterno, era intendente militar de arma. Cuando yo lo conocí, decíamos, vamos a la despensa en vez de defensa, porque íbamos y nos daba billetes nuevos. Era el contador, era el pagador de la defensa, y nos daba billetes nuevecitos, de a peso, ¿tú crees? Sí. Pero de esos rositas así nuevos. Bien bonitos. Sí.
Entonces, pues bueno, veíamos a los militares con respeto, con admiración, pero por los billetes nuevos, ¿no? Mi papá trató de ser militar, pero no se acopló y era el único hijo hombre de ese coronel y después general. No pudo ser militar mi papá, entonces de algún modo había así como que alguien tiene que ser militar, ¿no? Yeah. Yo quería ser ingeniero como mi papá y se había ido a estudiar a Nueva York, siempre había soñado de irme al extranjero, pero empezó la cosa económica a ir mal, y éramos 7 hermanas. Puras mujeres. Puras mujeres. Y pues la carrera militar en ese entonces era como la opción en tu futuro de poder hacer la carrera sin que tu familia tenga mucha capacidad económica, Okay. ¿sí? Y en ese entonces no había ingeniería para mujeres. Ahorita sí ya hay. Sí, esa es otra historia. Quizá hubiera sido ingeniero militar. Pero no había más que medicina para mujeres, licenciatura. Y por eso soy médico. Pues digamos, ganas de entrar fue meramente por el estudio entonces, pero de más chica, pues bueno, eso ya fue como terminando la prepa, me imagino, ¿verdad? Porque sí, tuve un pequeño acercamiento previo porque iba a terminar la secundaria cuando admitieron por primera vez mujeres en la escuela médico-militar. Okay. Aparentemente para que entrara una hija del entonces secretario. Quién sabe si de veras sea cierto o no, pero lo abrieron y yo estaba terminando la secundaria. Okay. Entonces ya la situación iba mal y entré a instancias de mi familia a la escuela de enfermeras. Ellos tenían la falsa impresión de que era más fácil ya siendo militar. ¿Que esa es como la preparatoria? O sea, ajá, haces para prepa hacer la prepa. Técnica, sí. digamos, ok. Pero no lo soporté, pues, o sea, no tenía ni una semana ahí y le dije a mi mamá que ya no quería ir. El entonces director, que era un médico militar, Gutiérrez Sedano, general, me dijo, te vamos a poner que es por cuestiones de enfermedad o familiares, no porque no quieres ser militar, para que puedas entrar a la de medicina. Entonces hice la prepa en la UNAM y 3 años después presenté examen para la médico y entré a la médico. Era el único lugar donde podía hacer licenciatura y que me pagaran, sí, entonces estudié mucho para entrar, porque te dan lo que llaman como un domingo, pero es equivalente al salario de un sargento. Okay. Entonces, bien. Y pues bueno, quería ser ingeniero solo porque admiraba a mi papá y me gustaban matemáticas. Mi maestro de álgebra y te dijo, ¿cómo vas a cambiar tu prepa químico? Yo le dije, tú debes de ser físico matemático. No, pues tengo que ser médico. Casi médico a palos como Molière. Sí. Pero no, me gusta ser médico y me gusta hacer eso. Qué bueno que al final es o sea, que no fue como tan obligada, porque de cierta manera sí las circunstancias se orillaron a lo mejor a cerrarse las oportunidades, pero pues bueno, ya después de lo que me cuentas de cómo llegó tan lejos ahorita al inicio, pues claro que creo que también fue una que me adapté opción, y me gustó. ¿no? Sí, claro. Ahora, sabemos, por lo que he platicado aquí con el buen Gafe 423, que pues obviamente la milicia es otro tipo de disciplina, ¿verdad? Que a cualquier otro civil, y obviamente usted venía de pues primaria, secundaria, de pues, preparatoria de la parte civil. ¿Cómo fue ese cambio de llegar a una escuela donde aparte, bueno, pues a lo mejor no era en primera instancia lo que quería estudiar y que tenía que echarle muchas ganas pues para ganarse también el sueldo y demás para estar ahí, pero también todo o sea, pues el hecho de ser militar también cambia todo el tema operativo, digamos, del día a día de una persona que va a la escuela, a la UNAM, ¿verdad? ¿Cómo fue ese cambio para usted? Terrible. Terrible. Lloraba a diario, ¿sí? ¿Se tuvo que quedar allá? O sea, se queda ahí como en el campamento. Sí, no, es internado. Okay. A partir de que te vas a hacer el curso básico, que entonces era de 6 meses y llevaban a todos los que entrábamos a las escuelas al entonces nuevo Colegio Militar de Tlalpan, ya estás ahí, nada más sales los sábados y domingos. Okay. Si te portas bien, ¿no? Porque también si te arrestan y entonces nada más cumples el sábado y domingo, pues podías pasar meses sin salir. ¿La arrestaron en alguna ocasión? Muchas veces. ¿Por qué, doctora? No entendía, voy a decir, alguna vez me arrestaron y no me siento orgullosa de eso, diciendo, por evadirse del plantel, siendo sumamente reincidente en ese tipo de faltas. O sea que no entendía, ¿no? Entonces, pues bueno, fue difícil, ¿sí? De
de poder hacer casi lo que quisieras a tener que seguir una disciplina muy rígida. Me imagino. Pero pues tuve que adaptarme y no tanto se adaptaron a mí, como al final, pero pues bueno, si estuve ahí durante 35 años es que de alguna manera logré adaptarme, ¿no? De alguna manera. Muy difícil, pero tuve que. Sí, en algún momento decidí, llegaba llorando a la casa y una vez le dije a mi mamá, pues creo que otra vez que como en la escuela de enfermeras me voy a salir. Mi mamá estaba embarazada. No. Entonces, de mi hermana más pequeña, la que le llevo 18 años. Y ya nada más oí que se puso a llorar. Y entonces dije, no le puedo hacer eso a mi mamá, yo soy la mayor de esas hijas, no, la tengo que ayudar. Sí. Para entonces mi papá ya no estaba con mi mamá. Y de algún modo me senté así como la cabeza de la casa. Sí, claro. Y yo, no puedo hacerle eso. Ya no voy a dejar que me hagan llorar, ahora que lloren ellos. O lloramos juntos, pero ya no. Ya sola ya no. Que lloren porque no me aguantan, pero no se van a deshacer de mí. Y ni modo, pues a partir de ahí decidí que ya no iba a llorar por bien todo y que tenía que quedarme, que no había otra opción, ¿sí? Sí, porque ahorita, digo yo, tuvimos ahorita oportunidad, grabó primero con Gafe y aquí estuvimos platicando un ratito, también estuve escuchando un poco y pues es una mujer muy fuerte. O sea, se ve que es una mujer muy fuerte, con mucho carácter, mucha actitud. ¿Cuánta gente entró de mujeres en ese tiempo también? Porque me imagino que era la mayoría hombres y como quiera es un tema limitante o también usted ya tenía ese carácter fuerte y aunque pues llorara y todo porque fue un cambio drástico, pero ¿cómo vivía esa parte de mujer con hombres? También preguntando inicialmente cuántas mujeres entraron en ese proceso cuando... Entramos, si recuerdo bien, puede dar como 127 en total, de las cuales 27 eran pues mujeres y 100 eran hombres. Habitualmente en toda generación vas a ver que las mujeres pues éramos muy distinguidas y sacábamos buenas calificaciones porque después nos enteramos había cuota, pues no podía entrar más del 20 o 30%. Okay. Entonces probablemente había mujeres que tenían mejor promedio y no entraban porque había cuota, ¿no? Sí, no podía, ya no había lugar para mujeres. Y pues bueno, todas mis compañeras de generación al final nos graduamos 5 y quedamos vivas ahorita 4. Una falleció prematuramente, en paz descanse. Pero un poquito más duro, creo yo, que para los hombres, ¿sí? Porque nunca me trataron igual que a un hombre. Y la idea es que no igualdad, que como dicen ahora debería de ser que sea equidad, ¿no? Equidad. O sea, que nos dieran a las mujeres lo que necesitaban y a los hombres Pero ellos entendían, a ver, si eres mayor, tienes que hacer lo mismo que hago yo, ¿no? No importa que seas mujer. Y en eso tenían un punto. Sí. Pero hasta las propias autoridades nos discriminaban porque cuando me gradué, a los hombres les dieron pistola. Y a mí, aunque era el primer lugar y era mayor médico, me dieron como a las enfermeras un botiquín. No me dieron el arma y después tuve que comprarme yo un arma porque para los servicios de arma de oficial de cuartel tenía que tener pistola. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque era mujer. ¿Quién lo decidió ahí? No lo sé. Pero ahí tengo recibiendo de Miguel de la Madrid y en lugar de darme una pistola me da un botiquín. Tengo hasta así. La cara de ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi pistola? Aquí buscándola, viendo el botiquín. ¿Dónde está la ¿Estará pistola? dentro del botiquín o qué? Entonces, había ese tipo de incongruencia, ¿sí? Sí. Porque siendo yo mayor médico, aunque fuera mujer, necesitaba que me dieran una pistola igual que a los hombres. En ese tiempo lo sentía, o sea, ahorita lo platica y pues qué diferencia, pues, ¿por qué no me dieron a mí? Pero también digo, porque muchas veces lo normalizamos, a eso es lo que voy. Esas diferencias sí las notaban cuando ustedes estaban ahí, porque también imagino que no pueden alzar la voz así como, pues dame mi pistola, la verdad, me la merezco, porque pues estás... No, pues sí la alzaba y siempre, quien me recuerde de ese entonces va a decir que siempre he sido así medio... dirían insubordinado, o sea, simplemente pido lo que me corresponde, ¿no? Pero no me la dieron. Okay. Aunque sí la pedí, no me la dieron. ¿Y algunos otros abusos que usted ya... Digo, esas diferencias más que abusos. Casi siempre me trataban mejor que a los hombres y eso causaba inconformidad en mis compañeros, en mis iguales. Sí, porque ella sí... Pero también sufrí malos tratos por ser mujer o por estar relacionada con quien estuviera relacionada, por cosas no directamente relacionadas con mi desempeño, ¿sí? Sí. Y ni hablar.
es algo que no puedes evitar. Soy mujer, ¿qué hago? ¿No? Sí, exacto. Sí. Digo que también, de cierta manera, pues creo que forjó una historia en la cuestión, pues digo, de entrar 127 mujeres y solamente salir 5, pues yo creo que también marcó una historia ahí. Y se marca también internamente, digo, a lo mejor también como hombre militar, si yo me voy a esos tiempos, yo también diría, oye, ¿por qué a ella le dan beneficio? A mí no, o sea, a lo mejor en esa disociación, digamos, de pensamiento. Pero yo creo que eso ya, conforme vas abriendo la brecha en el camino, o sea, en ese caso les tocó a ustedes, pues también vienen otras mujeres ya que también se les puede hacer un poquito más sencillo, ¿no? Sí, seguramente a la primera generación, porque yo soy de la 7ª generación de mujeres en la médico militar. Seguramente a las de la primera o segunda les costó más trabajo que a mí. Todavía. Y ahorita, ya 30 generaciones después, ya están en igualdad de circunstancias, o sea, hay 50-50 que entran. Ha cambiado mucho, pues. ¿Ha visto usted, porque está retirada, pero no sé si como quiera se da cuenta de cómo han cambiado las cosas internamente en cuestiones de ser mujer militar? He tenido la oportunidad porque ahora ya he visto mujeres general que son subdirectoras del Hospital Central Militar, o todo, o sea, así como dice la canción, soy cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo, sí, o sea, claro. Ahora ya hay mujeres que lo lograron porque tienen el perfil, entonces poco a poco se tiene que ir normalizando, y si ya no es como cuando tú dices en Monterrey, ay, esto que es, en mis tiempos daba pláticas en la Asociación de Colposcopía o en la de Ginecología Uniformada, y era una sensación, sí, porque de por sí era raro ver a un hombre militar, a una mujer peor, ¿no? Uniformada y con mis alas. Con el gremio civil. Con el gremio civil, okay. Con los médicos, pero civiles. Yeah. Entonces había mucha gente que no sabía mi nombre, pero decían la del militar, la militar, ¿sí? Yeah. Así todavía se acuerdan de mí. Sí, claro. Marco. Entonces, y yo muy orgullosa. Sí. Algunos militares que se habían retirado decían, oye, María de los Ángeles, ¿que no tienes otra pijama o qué? Porque obviamente yo les contestaba, es que tú estás panzón, por eso no te queda. A mí me sigue quedando y por eso me lo pongo. La misma talla. La misma talla. Pero siempre muy orgullosa de mi uniforme y de mis alas, que paracaidista. Ahorita me platicaba más adelante el tema del paracaidismo, pero en cuestiones académicas, yo sé que hay muchas carreras pues digamos ya en el tema militar, donde puedes estudiar ingeniería, doctor, etcétera. Ahorita y antes, cuando usted estaba, ¿qué tipo de nivel tiene la universidad, verdad? O sea, la licenciatura ahí a comparación de las otras universidades privadas y públicas del país. Pues mira, nos queda mucho el orgullo de decir, y todavía encuentro pacientes, compañeros y todo, es quizá es militar, solo por eso voy, si es militar, no son buenos. Te voy a decir que depende de cuál sea la clasificación, no como que somos el primer lugar y tiene quizás sus deficiencias. Desconozco el plan ahorita, pero teníamos una gran ventaja que era tener un hospital escuela pegado al nuestro. Ventaja en cuanto a todo el campo clínico que podíamos estudiar. Sí. Desventaja porque a la gran mayoría nos vuelve como que muy atendidos. Los civiles como médicos tienen que andar buscando a ver en dónde hacen sus prácticas, aunque vayan en escuelas privadas caras. Sí. Y nosotros lo teníamos ahí, ¿sí? Entonces, eso tiene una desventaja para el posterior desempeño, pero habitualmente tenemos una buena reputación los médicos militares, ¿sí? Lo único que te puedo decir con certeza es que cuando cursé la preparatoria en la UNAM, había compañeros míos que debían materias de hace 6, 7 años y podrían seguir cursando, ¿no? Acá los fósiles. Sí. Acá en la escuela médico-militar no existe la posibilidad. Si repruebas más del 50% de las materias, estás fuera. Va afuera. Te dan oportunidad de reprobar menos del 50% de las materias que llevas, pero las tienes que pasar a la primera opción. Ese mismo año. Para cuando entres al siguiente año, ya tienes que estar limpio, todas pasadas, y si no, estás afuera. Sí. Entonces, eso te crea una determinada disciplina que no te da el hecho de que te toleren ahí 10 años, aunque no pasas una materia, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo decir. Ok, y en cuestiones de la licenciatura, ¿cómo era que egresaba? Es decir, allá en Monterrey está la Universidad Autónoma de Nuevo León, está la Facultad de Medicina, también algo muy similar que tenemos un hospital que es de la uni, entonces también al menos esa escuela tiene también pues mucha manera de practicar, ¿no? Con el hospital,
Pero ellos salen como médicos generales, cirujanos parteros, algo así creo que se llama. Y luego ya eventualmente se avientan sus 6 años de carrera, o no sé cuánto es, y luego tienen que estudiar una especialidad y ya dependiendo de la carrera que tú que te quieras ir, ¿verdad? O el enfoque. Acá, ¿cómo lo manejas? Es muy semejante, Okay. sí. O sea, el título dice mayor médico cirujano y partero. Médico cirujano y partero militar. Okay. Así dice mi título y es una licenciatura. Ok. Sí, después de eso hay que hacer 2 años de residencia rotatoria que también está homologado con lo que hacían al menos en ese entonces en la vida civil. Okay. Y después optar por la especialidad. En entonces mío no hacíamos el examen que hace de las residencias general, porque era en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea y no competíamos contra nadie más. Uh-huh. Yo tuve oportunidad de hacer ese examen de las residencias porque quise hacer oncología ginecológica en cancerología. Okay. Pues si estudias es como cualquier examen, ¿no? Lo pasé entonces. Ahora ya también lo tienen que hacer. Uh-huh. Pero haces esos 2 y también acá teníamos de especial que lo que ellos llaman servicio, nosotros teníamos que ir a las unidades. Y fue entonces cuando estuve en paracaidistas. Okay. 2 años antes de que fueras especialista, porque para ese entonces tenían el problema que los que ya eran especialistas y necesitaban ir para teniente coronel, les faltaba tiempo en filas. Okay. Y entonces tenían que ir ya siendo grandes especialistas allá con las tropas en vez de estar en el hospital. ¿No? Te digo, correcto. Para que sean menos reticentes, vamos a enviar los recién graduados que se queden de una vez los 2 años. Uh-huh. Y ese cambio me tocó a mí, por eso estuve 2 años en paracaidistas. Y de una vez tomando ese tema de paracaidistas, ¿puede ser algún otro tipo de ¿cómo decirlo? En este caso, pues eres paracaidista, pero no sé si existen otros batallos de unidad, vayas. O batallón. ¿Pueden escoger ustedes? No. Es como, ahora aquí tocaste y vámonos paracaidista. No me tocó. A mí me tocó inicialmente el ahora célebre 27 Batallón de Infantería de Iguala de la Independencia Guerrero. Uh-huh. Pero yo nací en el DF, aunque le digan ahora Ciudad de México, soy de Feña. Y entonces mi esposo, un médico militar, un año más antiguo que yo, había estado ese año en filas en Irapuato. Okay. Y entonces ahí lo regresaban ya a la Ciudad de México y me mandaban a mí a Iguala. Estaba inconforme con eso, pero pues no tenías mucho voz ni voto. Es correcto. Entonces sucedió que el doctor que estaba en el 3er Batallón de Fusileros Paracaidistas no quería saltar. Juan Rodríguez Reséndiz. ¿Sí? Y era de Iguala, okay. Nació en Iguala. Y entonces él me habló y me dijo, oye, María de Los Ángeles, yo sé que tú sí quieres estar acá. ¿Qué tal si nos permutamos? Y eso es válido, no hay ningún problema. Si te ayudan sobre todo, y el general Palmerín, que yo había conocido en el básico del colegio militar, nos ayudó, y menos de una semana después de que hablé con él, ya estaba en México en el 3er Batallón de Paracaidistas. ¡Ah, qué padre! Pero en este caso usted me cuenta que era por el tema de la ciudad. O sea, sí, así. Siendo sincera, sí. Pero, y no le daba como un poco de, ay, pero subirme, aventar en paracaídas, o ya eso era como verlo muy normal para usted. No, sabía porque había tenido el contacto con eso de paracaidismos cuando era como año y medio antes, porque querían hacer una regla de mandar a todas las escuelas militares a hacer el básico de paracaidismo. Okay. Entonces, unos compañeros míos lo hicieron. Pero en ese entonces yo tenía mucho la idea de que como yo estoy estudiando mucho, que voy a ir a arriesgarme. Sí. Yo no. Y resultó que uno de mis compañeros se lastimó, estuvo en el hospital incluso y lo suspendieron. Entonces yo espontáneamente no quería ser paracaidista. Pero hubiera sido buzo, lo que fuera, con tal de regresarme a México, ¿sí? Y me dijeron que paracaidista, pues bueno, paracaidista será. De las opciones que había en ese momento, ¿cuál era la que, si hubiera tenido la opción de escoger más y estar aquí en la Ciudad de México? Cualquiera que fuera el de México, que estuviera en México. No hubiera tenido ninguna Yo tenía que estar en una unidad de tropa. Uh-huh. Si estaba en México, estaba bien para mí. Ya, porque al final era como complemento para seguir pues, con la carrera de doctora, ¿verdad? Y estar donde estaba mi esposo y mi mamá. La familia, sinceramente, sí. Qué padre. Pues que yo digo, qué bueno que se pudo lograr hacer ese intercambio. Es correcto, y quedarse sí. Aquí. ¿Y cómo fue su experiencia? O sea, ¿recuerda la primera vez que se aventó el paracaídas? Sí, pues fue como un salto nocturno, decía Gafi, tiene razón. Cierras los ojos y dices, Dios me ayude, y ahí voy, ¿no? Porque lo tengo que hacer.
Pero fíjate que fue ya después de que del segundo me fracturé y cuando me gradué, cuando también empecé a ser ayudante de maestro de salto y maestro de salto, es muy reconfortante que tiempo después algunos decían, ay jefe, qué bueno que estaba usted, porque yo tenía miedo, a lo mejor me iba a quedar, pero la belleza, ay, tan chiquita y sí se avienta, ¿qué van a decir de mí? Mírame nada más. Y si la no, motivación. Sí, la motivación. Entonces, fue reconfortante para mí enterarme de que les ayudé a muchos a superar su miedo y Qué que padre. sí lo lograran, ¿no? Qué padre. He visto que y a lo mejor no sé si estoy mal, ahí me corrige, pero he visto que las paracaídas son diferentes. Los militares a si te avientas son meramente por diversión, ¿verdad? Se ven más grandes, acá los paracaídas se ven un poquito más chiquitos. ¿Hay alguna diferencia? Hay muchísima diferencia. Este es un salto a muy poca altura. Okay. Sí, han de ser como 600 metros y es un salto estático. Quiere decir que no depende de ti abrir el paracaídas. Hay una cinta en la que tú te atoras, un candadito en el avión, Okay. y solo con que te avientes se va a abrir espontáneamente. O sea, te avientas y ya casi al mismo tiempo se está abriendo el paracaídas. Si tenemos suerte y no hay fallas ni nada, se abre. En dado Sí. caso, doctora, que el gancho fallara, ¿se puede hacer manual? Sí, para eso te entrenan mucho, para que casi en automática digas, un 100, 200, 300, checo copa, si en esos 4 segundos no tienes copa, abro mi reserva. Okay. Sí, porque si no se abre al segundo rebote. Okay. Sí, entonces te lo hacen así como que muy automatizado. Ya. ¿Le pasó que de repente se aventara? O sea, tuve que saltar uno, pero no fue porque no se fuera a abrir el candado, sino porque los aviones estaban medio ya viejitos, de la Segunda Guerra Mundial, yo creo, y estaba perdiendo altura el avión. Ahí se tenía que bajar entonces, porque sí. Entonces nos sí. aventaron a un stick de salto con el reserva, Ajá. porque no teníamos la altura para que se abriera el otro, Okay. pero para liberar al avión de peso. Ya. Sí, no porque fuera a pasar un accidente. Fájese todo porque si no nos caemos. Entonces realmente dicen, oye, qué valiente que sea. No, ¿qué crees? Hay que saltar para salvar la vida. Exacto, me iba a ir peor si me quedaba en el avión. Iba a ir peor, sí. Bueno, y hablando todavía del equipo como paracaídas, ¿el paracaídas es más pequeño por eso mismo que es menos altura para que abra más rápido o amortigua menos? Porque la vez pasada alguien me está platicando, no me acuerdo si era Gafe, de que caías muy fuerte. O sea, no caes como... Ya después también había maniobrables, no había pero antes. En realidad no, te prestaban ya después, pero con los que saltas, en teoría cuando vas a hacer tus primeros saltos, le dicen burrito porque a menos que seas gafe y tengas unos gran bíceps, no lo puedes dirigir, te lleva donde él quiere, ¿no? Y muchas veces si estás a favor del viento, pues te va a desenterrar papas, ¿no? Te va a arrastrar un rato. Había que quitarse el paracaídas si es que pasaba eso. Pero la verdad yo, excepto que me fracturé, que un incidente, pues mala suerte, pero la verdad nunca me pareció que fuera unos gran golpes y todo, pero entiendo ahora y lo he visto que es un salto más peligroso que de pasato. O sea, simplemente tienes menos tiempo para reaccionar, ¿sí? Sí, exacto. Si no reaccionas tal y como te lo ponen en automático, se abre al segundo rebote, como decía. Aunque si decían, estás aumentándote el número de saltos, oye, no cuenta el rebote, nada más la caída. Pero el segundo rebote se refiere a que caes y rebotas para allá, ¿sí? Me imaginé. Sí, no, está bien complicado, digo, y es como tenerlo en automático, si no, pues... Sí, por eso te entrenan a que sea automático, no lo piensas. El incidente que usted tuvo ahí, ¿qué número de salto fue? ¿Y qué El fue lo que segundo, y qué fue muy lo que le pasó? triste, y cambió completamente mi visión de lo que era ser paracaidista, porque te digo, yo antes tuve la oportunidad y no me inscribí espontáneamente, pero una vez que estás ahí en el ambiente, inmerso en esa cultura, sientes que tienes que pertenecer, ¿no? Y que si no perteneces eres menos. Y entonces fracturarme en mi segundo salto sin tener los 5 para tener las alas me hizo muy infeliz y me hizo valorarlo más y meterme más en la cultura y todo lo que significa ser paracaidista, ¿sí? Físicamente, ¿qué fue lo que sufrió? Tuve una fractura bimalolar del tobillo izquierdo. Gracias a Dios y porque era muy joven no tuvieron que instrumentarme, o sea, no me pusieron tornillos ni me abrieron, nada más con el yeso. Pero en vez de tener alas tenía muletas, ¿sí? Un rato. Entonces sí fue muy frustrante, pero me hizo apreciar más, como todo lo que te cuesta más trabajo. Me gradué con 7 saltos
Ok. como 3 meses después de ese primer intento. 3 meses después, que fue lo de la recuperación y luego ya empezó otra vez a saltar. Y luego otra vez a saltar. Y en ese inter, que, o sea, les dan oportunidad de, pues están lesionados, o sea, eso pasa y pues no salta, pero sigues estudiando otro tipo de, a lo mejor la parte técnica, o sea... No, pues es que era médico, yo estaba encuadrada como el médico del 3er batallón. Y al principio pues era hasta estorboso llevarme porque siquiera 3 semanas o 4 traía muletas. Ya después te ponen un taconcito y ya puedes caminar, sí, ¿no? Pero tenía que seguir haciendo mis funciones de médico. No me mandaron a mi casa, ¿no? Sí. Y entonces era más frustrante estar viendo ahí todos con sus alas y saltaban. Así en el salón, ¿verdad? Viéndolos caer. No veo y no oigo. Pero pues bueno, finalmente salté otra vez. Tenía miedo de volverme a lesionar y de no tener alas, pero ya no me pasó nada. Y ya salté 117 veces. No, 110 más. Bastantes, no, qué padre. El incidente fue a raíz de, o sea, fue por el aire que a lo mejor lo en la caída, más. Mira, es difícil decirte, necesitábamos hacer unas como segundos catastróficos para ver qué es lo que exactamente sucedió. Sí. Es rapidísimo, caes en menos de 1 minuto, sí. Lo único que yo sentí es que cuando me quise parar, ya no pude. Como si no tuviera piernas, ¿sí? Me volví a caer. No me dolió gran cosa, que me acuerde lo que me doliera, que me sacara de ahí cargando y que ya no fuera a saltar al día siguiente. Ajá. Pero aparentemente fue que estaba barbechado y una de las botas que básicamente se metió a uno y la otra no, quedaron sí, y se torció pues sobre todo mi peso, aunque no pesaba mucho, menos que ahora, caída. Sobre mi piernita pues se rompió. Sí. Y bueno, pues en ese momento creo que no duele tanto porque pues estás con adrenalina, ¿verdad? Hasta que pues ya posteriormente... Pero no me acuerdo, fíjate que para mí era mucho más terrible una sensación así como de que no cumplí la misión, como de que soy un fracaso, que acordarme de dolor físico, no me acuerdo que me doliera. O sea, fue más lo que le dolió de... Sí, me dolió más el orgullo, el honor y todo que la fractura. Bueno, pero qué bueno como quiera que después lo pudo concluir y te ya lleva bastantes saltos. Sí, porque en el intermedio decían, mira, la doctorcita ya no va a saltar, ya le dio miedo. Y ya, ¿cómo no? Sí voy a saltar. Y pues, eso siempre la motivó a como seguir adelante, como que de repente lo que decía la demás gente, por ejemplo. Porque pues al final era una muy buena estudiante, o sea, yo creo que resaltaba en la escuela. A lo mejor bien dice usted por su tamaño, por su físico, pues la misma gente a lo mejor entre la burla, la bulla o entre los compañeros ya ve que a lo mejor no es con el afán de ofender. No realmente por lo que vayan a decir ellos, porque realmente ya me he dado cuenta a lo largo de todos estos años que siempre van a decir algo, que no puedo convencer al mundo de mi verdad, pero soy como que tengo que concluir lo que empiezo, sí, hasta las últimas consecuencias. Sí. Y no me acostumbro, me frustra no terminar algo. Exacto. Y si aparte tuve más dificultad que la que esperaba, pues entonces con más ganas, ¿sí? Sí, era como un reto muy personal. Era un reto, qué bueno que lo tomó de esa manera. Se hace adictivo, digo, después de tantos saltos que hizo, se hace adictivo el como, quiero volver a saltar, o realmente era como ya se hace, es lo más cercano que dicen a volar, ¿no? Dice, the only way to fly. Sí. Se siente muy padre, hice uno que otro salto libre. Ya no pude, como le contaba a Gafe, volverme del equipo de salto libre de la brigada, pues porque tenía que regresar a seguir con mi carrera, ¿sí? Era médico general y sí quería ser especialista, pero estuve 2 años, desfilé 2 años con los paracaidistas, estoy muy orgullosa de ese tiempo que pasé ahí. Qué padre. Hice lo más que pude, aprendí también a hacer rappel de helicóptero para subir a camillas. Frente al secretario Arévalo Gardoqui hicimos esos ejercicios. Entonces, estoy muy, muy contenta de haber pasado por la brigada de paracaidistas. Qué bonito, qué padre que se llevan unas buenas experiencias y sobre todo todo lo que pudo lograr, incluso lesionada. O sea, cómo ya después de 2 años pudo tener sus alas, bueno, ya graduarse. Y eso yo creo que también es... Y alas con estrella y laureles. Doctora, y bueno, regresando también a la parte médica. Cuando están estudiando ustedes y ya están en la especialidad incluso y demás, nos dice que tenían el hospital ustedes ahí al lado, ¿verdad? Que pudieran hacer las prácticas. Pero ¿es específica o más bien es exclusivamente el hecho de que usted esté estudiando ahí es para meramente atender a militares o también se puede atender de manera civil? No, también atendemos civiles y desde aquella época atendían, pero tengo entendido que ahora aunque atienden civiles, ya más o menos homologaron los precios.
En aquella época teníamos al menos la sensación y todo que servía que tuvieras familiares militares o que era un poquito más accesible en cuanto a economía. Okay. Pero ahora está todo homologado, entonces si van es que realmente o porque tienen familiares militares o porque tienen la impresión de que hay un especialista bueno ahí. Exacto. Pero también, aunque principalmente atendemos a los militares y sus familias. Ok, cuando eres militar te dan ese seguro, me imagino, que cubre también como el IMSS. Sí, pero el tema existe el análogo del IMSS, que es el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, ISFAM. Sí, entonces, eso incluye para ti, que eres militar, y toda tu familia. Toda tu familia, pero en determinadas circunstancias, papá y mamá, determinadas edades y padecimientos en la mamá que no tengan que ver con embarazo y cosas así. Y tus hijos hasta que son mayores de edad. Ok. También un logro es que ahora también los esposos de las militares, hubo un tiempo en que nada más eran las esposas. Las esposas, sí. Y no querían afiliar, pero ahora ya también puedes afiliar a tu esposo si es civil. Sí, creo que también pasó eso en el IMSS con una reforma muy era similar. Una discriminación contraria, ¿sí? Sí, ¿no? Pues, y qué padre que tener el hospital ahí cercano, porque creo que eso llena mucho a los doctores en cuestiones de experiencia, ¿no? Bien le comentaba que tengo amigos que han estudiado en la uni allá en Monterrey y se distinguen mucho de, por ejemplo, las personas que trabajan que estudian en privados, incluso escuelas muy reconocidas, pero en la práctica muchas veces se los llevan por encima, ¿no? Entonces creo que eso es un beneficio bien para que ustedes pudieron tener ahí como médica, como doctora. Después de haber estudiado, doctora, la maestría y demás, ¿qué es lo que siguió respecto a usted? ¿Se quedan ahí para seguir laborando ya meramente como doctora? Te cuento que estudié la carrera de medicina, luego hice los 2 años del internado y la especialidad de ginecología en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea en la Escuela de Graduados, que se llamaba de Servicio de Sanidad. Pero todo eso de algún modo, aunque te están pagando, lo tienes que pagar con años de servicio. Cuando tú firmas el contrato para entrar a la escuela médico-militar, te dice que vas a pagar con 1 año de servicio cada año que hayas estado, cada año de escuela. Un año de servicio. Y que solo cuentan como pago los años que estás trabajando, no los que estás estudiando. ¿Sí? Entonces ya la especialidad. Luego un concurso y me fui a Canadá a estudiar láser y colposcopía. Esos cuentan triple porque te dan una beca en $. ¿Cuenta triple? Ya no 1 año por 1 año, sino por cada año 3 o 3 de servicio. Sí. Órale. O sea, era una buena oportunidad, pero ya. Sí, pero se vuelve como la deuda externa. Exactamente. Eterna, ¿no? Eterna, sí. Pero yo no tenía ningún problema. Siempre me ha gustado ser militar. Y si te pagan y tienes trabajo, hay pocos lugares en donde te pueden cambiar, pero no te pueden correr. Sí, aparte era una oportunidad excelente, ¿no? Claro. Entonces les debía mucho tiempo. Pagué eso. Luego quise hacer la maestría en sistemas de salud en la universidad y también esos 2 años contaban doble. O sea, los tenía que pagar con 4 más y terminando la maestría. Por eso el doctorado ya me lo aventé por fuera, ¿no? Ya no quiero pagar. ya me corren los tiempos. Ya ni voy a estar aquí, voy a decir no está bien. Sí, entonces, pues, por eso es que llegas a cumplir 30, 35, yo no pensaba retirarme a los 30 años de servicio, que es cuando te dan supuestamente el 100% de tu haber. ¿De tu haber? ¿A qué se refiere? Así quiere decir que aunque seas sin algunas cosas especiales, porque es muy especial cómo te ponen los rubros en lo que ganas como militar, pero si te puedes ir desde los 20 años de servicio si es que ya no debes, pero te pagan nada más el 60% de lo que ganabas en el activo. Cuando llegas a 30 años, al menos era así entonces en mi época, te puedes ir con el 100% de lo que ganabas en el activo. Pero yo no quería retirarme a los 30 años. Ahí como que me retiraron medio a fuerza, ¿ves? Pero al final me retiré con 35 años, tengo haber de retiro y me dieron el grado de coronel para efecto de retiro. En la cuestión de retiro, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Digo, usted consideraba tener más años ahí. Si nos puede contar la experiencia de cómo fue ese retiro, o sea, que él la tomó a tomar la impulsó, a tomar esa decisión. En mi caso fue medio forzado, sí, yo no hubiera querido, yo hubiera querido que me alcanzara el ISFAM, dice, o sea, que me retiraran por edad. Porque llega un momento en que aunque hayas ascendido todo el tiempo bien, si tienes 63 años, aunque seas general de brigada, ya te tienen que retirar, ¿sí?
Pero a mí no me alcanzó el ISFAM, me alcanzó la legislación militar, otras cosas que pasaron y me tuve que retirar. ¿No tenía usted yo no tenía la intención de retirarme. Y no había manera de quedarse, o sea, o si fue algo como que ya era... Sí, no, ya no hubo manera. Ok. Entonces, por eso, incluso en un inicio me dieron el retiro nada más con 30 años y ya que se resolvió el problema legal, me reconocieron los otros 5 y ya me dieron el grado de coronel. Ok. Una vez retirada, digo, fueron muchos años y al final, aunque no haya sido su intención retirarse, pues ya estaba retirada. ¿Cómo fue ese cambio para usted? Digo, me remonto a lo que le pregunté cuando estaba en la preparatoria y entró al militar. No, fue muy terrible porque tú esperas retirarte del ejército así, con honores y que te hagan una fiestita. Y debido al problema legal que hubo intermedio, pues me sacaron por la puerta de atrás, ¿sí? Pero finalmente se ganó el caso legal y sí sigo siendo militar y me reconocieron todos los años, pero ya no podía reingresar porque al durar 8 años el proceso legal. 8 años duró el proceso. Y mandarme afuera al fuero civil. Ajá. Yo por cuestiones económicas solicité, hice un amparo administrativo para que me retiraran por términos técnicos que no estaba ya en el ámbito militar y me lo dieron. Entonces cuando terminó por fin yo sí quise reingresar, tengo ahí mis escritos de secretario, pero me dijeron nice, no, o sea, tú lo pediste. Lo más que logré es que me reconocieran ese tiempo y me dieran de coronel y el haber de retiro. Y también, o sea, la cuestión de monetaria indemnización, o sea, también... Me regresaron todo lo que no me habían pagado, pero obviamente 8 años después vale mucho menos, no con intereses, no con los bonos que daban especiales, pero sí regresaron. Sí pudo recuperarse algo. ¿Y ese cambio tan drástico de 35 años a la vida civil? ¿Cómo lo vivió? No, pues no fue tan drástico porque lo tuve que vivir primero durante el proceso legal, porque entonces te separan inmediatamente de tus actividades. En el foro civil, tú puedes seguir haciendo tu vida normal y te siguen pagando hasta que agotas todas las instancias. En el foro militar, en el momento en que te dictan auto de formal prisión, se acabó todo. Te sacan del hospital, de donde estés, y te vas a lo que llaman grupo de sueltos. Entonces ahí fue como empecé a adaptarme a vivir afuera, a trabajar afuera, a hacer otras cosas. Y en cuestión de tanto profesional como monetaria... Es la catástrofe. ¿Por qué? Sí, porque ellos dicen que te dan el 50% de tu haber, pero haber es solamente un rubro de todo lo que te pagan. Para que tengas una idea, de ganar un día 60,000 pesos, al día siguiente ganaba 3,000, o sea, 1,500. No manches, fue un cambio bien drástico. Entonces tuve que deshacerme de muchas cosas, que para algo son los bienes, para los males, ¿no? Exacto. Tuve que deshacerme de muchas cosas, pero también mi carrera sufrió porque entre ellos al final tuve que deshacerme del consultorio. Ya no podía pagar las cuotas de los colegios de médicos. Sí, se vino una... En aquella época también me volví animadora de un karaoke. ¿Cómo? Sí, pues sí. ¿Para chambear o qué? ¿Cómo? Parte de diversión y parte de chambear. En la noche sí vi que me gustaba cantar. ¡Qué padre! Y que no soy, no canto bien, pero canto fuerte. Y le gusta, si a uno le gusta, pues se aguantan. Entonces, como durante 2 años estuve animadora de un karaoke. 2 años. También para ganar dinero, pues, porque pero me divertía horrores. No, pues qué padre. Sobre todo cuando ya dejé de tener consultorio, porque lo tuve que vender también. ¿El consultorio era privado? Sí, era privado y ya era de esto y lo tuve que vender. Porque 8 años ganando eso está terrible. ¿Sí? Y tenía ya 2 hijos que necesitaban seguir en la escuela y todo lo demás. Exacto. Pero en esos 8 años sí usted se podía seguir trabajando como doctora, aunque no fuera en la parte militar. Sí, pero pues ya llegó el momento en que tuve que vender también el consultorio. ¿Cuándo retomó entonces otra vez como esta actividad profesional? Pues cuando se resolvió todo el problema legal y me regresaron dinero y todo, pues otra vez dije, bueno, soy médico, pero fíjate que y entonces todavía me resistía. Una hermana, en paz descanse, que era menor que yo y que murió hace casi 8 años, se metió al negocio. Ella era licenciada en administración de empresas y se metió al negocio de ser tercer autorizado de la Secretaría de... ya se me ve el avión, ¿ves? Dice que está el paracaidista. De tu hermana. No, de las que hacen los exámenes médicos para los pilotos.
¿sí? Era buen negocio y ella estaba y me mandó un curso para que fuera dictaminador de personal aéreo a Estados Unidos con la idea de que ya había estado en Canadá y hablaba inglés. Qué padre. Fui y tomé el curso. ¿Eso fue en Estados Unidos? Sí. Ok. Y entonces, durante un tiempo, casi 2 años y medio que regresé a la medicina, fue como dictaminador de personal aéreo. Ok. Me gustó lo que estaba, pero desafortunadamente primero asesinaron a mi hermana y luego 2 años después, en el sexenio que está a punto de terminar, cambiaron todas las reglas del juego y nos quitaron las autorizaciones. Okay. Un descalabro porque tuvimos que rematar todo lo de las sucursales. Dijeron que ya todo lo anterior eran corruptos neoliberales y trajeron a nuevos dictaminadores. Y entonces ahí fue donde ya menopausia y que todo, dije voy a estudiar ginecología estética, funcional y regenerativa. Y retomé lo del láser que había hecho en Canadá tiempo atrás. ¿Eso fue hace cuántos años? Eso fue hace apenas 5 años. Ok. Sí. Y después de eso o sea que me he reinventado varias Exacto, veces, ¿ves? Y qué padre, sí. Sí. Sí, aparte tienes la capacidad impresionante de la cuestión del estudio ese también, ¿verdad? Y ya después de estudiar otra vez o reincorporarse también al estudio y demás, ya ahora sí se ha dedicado actualmente 100%. A la cosa de ginecología también ahí me hicieron perder algo que había perseguido durante mucho tiempo porque iba a ser la primera mujer presidente del Colegio de Ginecólogos de México. Okay. Pero en ese tiempo y sin pagar las cuotas ni nada lo perdí. Mi maestro, que acaba de fallecer en diciembre del año pasado, era el que me había impulsado a hacer esto. Y sobre todo por él, porque yo también, igual que en el ámbito de la milicia, ya no me sentía pertenecer al ámbito del Colegio de Ginecólogos, ¿no? Uh-huh. Pero lo intenté 2 veces, pero como todo en política, porque de alguna manera es política, tienes tu tiempo, ¿sí? Ya no era mi tiempo. Perdí 2 veces y dije, ¿sabe qué? Pues ya. Mejor me hago mi propio colegio. Ya me hice un colegio. ¿Ah, sí? Se llama Sociedad Iberoamericana del Láser en Ginecología Estética y Funcional. No, ¿usted no para, doctora? Sí, pero pues dije, ya mejor hago el mío. ¿Y cómo va con eso? Muy bien, porque hasta ahorita ya somos como 300 socios. Órale. Todos aquellos que han estado haciendo mi curso de ginecología estética son socios. Uh-huh. No les cobro cuotas, entonces por eso quieren seguir siendo socios. Claro. Pero es como mi club de Lulú, no de Toby. Nada más yo acepto y yo sigo siendo la presidenta. Exacto. Entonces, ya nadie me mueve de ahí. Sí. No, qué padre que puedo volver a tomarla a trabajar. La cosa académica, de algún modo sí sentí así como que no puedo negar cierto resentimiento de ya por eso me vuelvo del karaoke y todo, ya ni soy médico ni militar, ¿no? Pero finalmente no puedes negar la esencia de lo que eres y aquí estoy otra vez como ginecóloga. Y se extraña también la parte de militar, porque bien también cuando llegó y lo platicaba con Gafe, ¿verdad? Que pues siempre no se deja de ser militar. No, sigo siendo militar, es ya un imprinting, así tu tatuaje, ya no se quita. Y claro que lo extraño, pero ya no lo extraño con la idea de lo quiero otra vez, no es una añoranza y una cosa que es parte de tu vida. Sí, es algo que como al final la marcó porque también fueron muchos años que estuvo ahí y es como esa parte. Ahorita ya casi las empato, pero siendo un poco más joven había vivido mucho más tiempo dentro del ejército que fuera, ¿no? Sí, no, y qué padre que también pudo haber y que marcó historia también ahí con los primeros lugares que sacó. Y nada más para ya ir terminando, algo que se me pasó a preguntarle dentro del tema de la milicia. Hay manera de que, ya ha crecido mucho la parte de las mujeres, ¿verdad? O sea, ya hay más gente, ya hay más equidad, más personal mujer. ¿Hay forma de que una mujer llegue a ser secretaria de defensa? Que yo sepa, según la legislación actual, no. Porque aunque ya entraron al colegio militar, no estoy segura. Si son infantes o todas estas que son las carreras que no son como servicio, porque entrando al colegio militar puede ser intendente y eso lo consigue. O sea, del servicio de administración y eso es también servicio. Uh-huh. Pero si hay infantes y todo, en teoría podrían ser. En mi época era imposible. Sí, porque no había mujeres en el colegio militar, ni habíamos puros militares de servicio. Uh-huh. Los médicos, y entonces no podemos ser secretario de la defensa. Ok, muchas gracias por responderme esa duda, que sí era algo muy genuino que tenía. Y doctora, pues le agradezco mucho su tiempo, la verdad. No, gracias a ti por invitarme. Sí, ya veo que ya sabes mucho ahora del ejército. Gracias acá a mi compadre Gafe, también que le ahí preguntado muchas cosas, pero agradezco mucho el hecho de ser mujer, de la experiencia que nos cuenta, de toda su carrera, pues es de mucho admirar, doctora, la verdad.
y agradezco mucho el tiempo que nos dio por estar por acá. ¿Dónde la podemos ir a ver a ustedes lo que está haciendo? Gracias a ti. Con Ahora, mi pequeña cliniquita de ginecología estética, funcional y regenerativa está en Ciudad Satélite, Circuito Circunvalación Oriente 131, local 4. En mis redes, doctora Ángeles Madrigal, ginecóloga, o un WhatsApp 55 45 33 8461. Sobre todo mujeres, pero también a sus parejas. Perfecto. Gracias. Gracias, doctor. Ustedes ya saben, ahí van a estar apareciendo las redes de la doctora en todo el capítulo. Y a todos ustedes que se quedaron hasta acá hasta el final, espero lo hayan disfrutado tanto como yo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, bandita.